Chicos, vayan compartiendo. Ya, en breve empezamos. Vamos a ir con todo. Tengo un material ahí que ahorita se los comparto. Chicos, ahí tiene el drive de un material. Que lo que son los ejercicios de hoy día. Bueno, Giselle, ahorita empezamos. Ya en 5 nomás empezamos. Vamos a un 11. Compartan, gente, compartan. Muy noche. Debe enviarlo más temprano. Vamos aquí, estar aquí 2 horas, chicos. Hasta las 11 nos quedamos. La teoría será como de media horita, y luego va a ser full problemas.
Buenas, buenas a todos, Gabo. ¿Preparado? Sí. Y ya en 2 minutos empezamos la clase. Yo voy poniendo el título. Vamos a ver lo que es. Ahí, pinta. Ve, no pinta. Ya está. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Ujú. Listo. Ya, entonces vamos a empezar. Ya. Tenemos. Hoy día lo que vamos a ver es estado gaseoso. Que es este estado de la materia en el que se encuentra, en el que se estudia la ley de los gases ideales, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuáles serán las propiedades de los gases? Y esto es muy importante saberlo porque va a haber, no solo una pregunta de práctica, sino también de teoría. A ver, sus propiedades. Primero, son compresibles. ¿Pero qué tan compresibles? Pues se comprimen a facilidad, con facilidad. Se comprimen con facilidad, ¿ok? Tú puedes comprimir un gas de manera que ocupe menos espacio, un recipiente mucho más pequeño. Segunda, ejercen presión. Un gas siempre tiene sus partículas agitadas, sus partículas se están moviendo a todas partes. Por lo tanto, siempre ejercen presión sobre el recipiente. Presión, ¿pero sobre dónde? Sobre las paredes del recipiente. O sea, no es unilateral, no lo presiona por debajo o por el costado, no, siempre sobre las paredes, uniformemente. Ya. Segunda, se expanden hasta donde tengan, o sea, hasta ocupar todo el volumen, ocupar todo el volumen permitido, todo el recipiente, o el volumen del recipiente. Y por último, que es debido a la distancia entre sus moléculas, se mezclan en cualquier proporción, o sea, sus mezclas no son uniformes, se mezclan en cualquier proporción.
A ver, ya, eso es más o menos lo que tenemos de teoría. Pero también hay lo que es la ley de los gases ideales, que eso ya es, eso es lo práctico. La ley de gases ideales. Ya, ¿qué dice la ley de los gases ideales? La ley de los gases ideales se sostiene sobre los postulados que indican que los gases no tienen no tienen su volumen particular de una sola partícula del gas es despreciable. Los gases siempre están en constante movimiento y sus golpes son elásticos, o sea, completamente elásticos. Si golpea con una molécula por acá, se va a rebotar con la misma magnitud de fuerza con la cual fue golpeada esa para acá y esta para acá. ¿Ok? Siempre sus golpes son completamente elásticos. Y están en constante movimiento y se mueven caóticamente sobre el recipiente. ¿Y esto da? ¿Qué nos da a nosotros? O sea, ¿qué se puede deducir de todo esto de ley de gases de los ideales? Pues tenemos que se deduce de esto la ley de Boyle. Tenemos la ley de Boyle, que es presión 1 por volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 2. Digo, presión 2 por volumen 2. ¿Ok? Y aquí, ¿quién es constante? Aquí lo que es constante es la temperatura. La temperatura aquí se vuelve constante, ¿no? Porque se deriva del famoso, ¿no? Del pavo ratón. Solo que como la R y la N se vuelven constantes, entonces simplemente se, nos quedamos con N, porque N es el número de moles. Y como aquí es, cuando te hablan de ley de Boyle, está hablando sobre un solo líquido, sino que en diferentes partes o sometido a diferentes presiones, o el mismo gas, simplemente que metido en un volumen en un recipiente de menor volumen, pues la ley de Boyle te va a explicar cómo se hace cuál es la variación de la presión o, de, o del volumen cuando la temperatura es constante. Ya. También tenemos la ley de Charles, que se da en un proceso isobárico. ¿Y qué quiere decir isobárico? Isobárico quiere decir que, el, el- que la presión se va a mantener constante. ¿Ok? Entonces es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Tenemos también a la ley de Gay-Lussac, en el que la presión, donde, ¿qué va a ser constante? Lo que es constante es el volumen. Entonces, presión 1 sobre temperatura 1, presión 2 sobre temperatura 2. Que aquí, ¿quién es constante? Es la presión constante y aquí el volumen está constante. ¿Ya? Ya, ahora otros datos que tenemos que saber sí o sí.
A ver. Ah, claro, a condiciones normales. A condiciones normales, la temperatura, primero la presión va a ser de 1 atmósfera y la temperatura va a ser de 0 grados centígrados. O sea, hace 233 grados Kelvin. Y son condiciones normales. Y R va a ser 0,082 en ATM sobre mol o va a ser 62,24 miligramos de mercurio. Ya. Esto también se puede escribir en fracción, como 41/500. Y créanme que les va a ayudar un montón. Porque usualmente te van a dar como que la temperatura va a ser 37 y vas a poder simplificar rápidamente. Así que yo recomiendo escribirlo como fracción. Porque usualmente te va a dar un valor que valga 100 y lo vas a poder simplificar con esto. Así que, ya. Bueno, otra parte, los ejercicios de hoy día también van a tratar un poco sobre estado líquido, así que vamos a hablar un poco sobre estado líquido. Ok, bueno, del estado líquido en Presa Marcos hay pocas cosas muy difíciles. Simplemente hay que saber que tienen algunas propiedades muy interesantes, como lo son la tensión superficial, eso es en física. En física sí creo que a veces ha venido, donde tienes que calcular la tensión superficial, cuál es, sale como dos tacos, creo que era densidad, densidad sobre esto, por el radio, y aquí era, sí, era como una T aquí, y era cos, ángulo. Es algo así. Este es un datito de física, pero igual es importante saber. A ver, algo así. Bien. A ver, que me acuerdo de ver. Ah, ya acordé. Es altura, es igual a. Esta es la tensión superficial. Ya. Sí, de densidad, por gravedad, por el radio de esto. ¿Ok? Es un datito extra que les doy. Es una fórmula muy importante. Y bueno, en física. Pero hoy día estamos en estado gaseoso, así que no lo vamos a ver. Pero es importante saber. Ya. También tenemos la viscosidad, que es la resistencia de los líquidos a fluir. También tenemos la presión de vapor y el punto de ebullición.
En fin, ya. Sí. La presión a vapor quiere decir que es esta propiedad en donde le- las moléculas de agua, la presión del vapor de agua es menor ya que sus fuerzas intermoleculares son más intensas. O sea, eso quiere decir que mi- mientras el agua aumenta su temperatura, mientras el agua aumenta su temperatura y aumenta la presión del vapor, las fuerzas intermoleculares del agua empiezan a romperse, formando lo que es el gas. Es una propiedad que puede haber una pregunta de teoría. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión del vapor se iguala a la presión externa, por lo cual la, el agua, el agua se da su cambio de fase a estado gaseoso. Así que, dicho esto, y creo que lo más importante que tienen que recordar es estas leyes, vamos a ver, empezar con el ejercicio número uno. Así que, ujú, ya, ya, aquí lo tengo. Y ahora pregunta de teoría. Ahora vamos, chicos. Los gases ideales son hipotéticos que cumplen con postulados de la teoría de cinético molecular y es un modelo para el estudio de los gases. Un gas se comporta como ideal a bajas presiones y altas temperaturas. Con respecto a los gases ideales, indique la alternativa correcta. A ver, chicos, veamos. Ahora un par de minutos para que claveten. Ah, claro, Menta tiene razón. En condiciones normales, el mol se comporta como 22,4 litros. Aunque eso más nos sirve en estequiometría. A ver, Gonzalo dice la B. Recuerden que dice la incorrecta, chicos. A ver, según la ley de lo que hacía es, el volumen de sus moléculas es despreciable con respecto al del recipiente. Ok. Claro, te está hablando de las moléculas. Cuando la ley de los gases no considera que las moléculas tengan un volumen, es decir, que su volumen sí es despreciable. O sea, cuando hablamos de las moléculas de agua, en la ley, bueno, no encuentro esa materia. Cuando hablamos cuando hablamos de las moléculas de un gas, según la ley de los gases ideales, no importa eso. O sea, no, su volumen es despreciable porque solo cuenta el volumen entero del gas. ¿Ok? La ley de los gases ideales, para facilitar el cálculo, simplemente analiza al todo. Porque físicamente, estudiar cada partícula del gas es muy tedioso. E incluso no tenemos los instrumentos, ni, ni resulta práctico simplemente agarrar, pesar molécula por molécula por molécula por molécula para ver cuánto es el volumen que ocupa todo un recipiente, cuando los gases en sí ocupan todo el recipiente, ¿no? Así que la alternativa A sí es correcta. Así que veamos la B. A ver, las fuerzas intermoleculares se consideran nulas.
Eso es cierto. Para la ley de los gases ideales, las fuerzas intermoleculares que existen entre las moléculas se desprecian totalmente, porque el gas no, el gas se comporta como un estado ideal. Está en ese estado en el que sus moléculas siempre están moviéndose. En cambio, si hubiera fuerzas intermoleculares, entonces las moléculas habría un factor que influye en eso. O sea, tendrías que calcular cua- cuánto es para calcular el volumen real, tendrías que contar ese factor de las fuerzas intermoleculares y cuánto le resta esto al volumen, ¿no? Por ejemplo, cuando vayan se lo voy a mostrar la fórmula. Ustedes conocen su fórmula de pavo ratón, así chill, ¿no? Chill, chévere. Pavo ratón, ya listo. Pero van a estudiar esta fórmula que es Satanás en biofísicas o en física. A ver, pavo ratón de las fuerzas intermoleculares, donde ustedes van a tener que van a tener en cuenta eh, las fuerzas de los volúmenes intermoleculares. Y esa fórmula es larguísima. Ok, se considera el factor de Van der Waals. A ver, ley de los gases con fuerzas intermoleculares. A ver, no lo encuentro, pero sí era enorme. Ah, aquí está. A ver, vamos a compartir pantalla. Esta. Y esta es la más pequeña, porque ahorita que tiene en cuenta otras cosas. Van a tener que aprender a calcular esto. Y no va a ser sencillo, porque los enunciados van a ser también confusos. Y esta es de las primeras, porque también van a tener que estudiar no solo cuando se encuentra con Barney Ball, sino con después las energías dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno. Así que el pavo ratón es lo más fácil que van a aprender. Es la fórmula más fácil de ver la física y la química. Cuando, cuando entren a la universidad van a tener que aprender una fórmula. Ay, esta fórmula, sí, también es larga. De Van der Waals y el puente de hidrógeno son las más difíciles. En fin, sigamos con el nivel pre. A ver, ya. Pero bueno, chicos. Ya ver, ahí está, ya. Ya. Sabiendo que la B es verdadero, sí se consideran nulas. Y así que por eso nuestra fórmula de pavo ratón es tan sencillita, pavo ratón. La van a extrañar cuando estén en la universidad. Los choques intermoleculares se generan, los choques intermoleculares generan la presión del gas. Em, a ver, es correcto, correcto. Y esto es incorrecto. ¿Por qué esto es incorrecto? Dice que los choques intermoleculares generan la presión del gas. Y eso no es cierto. La presión del gas es cuando, por ejemplo, tienes tu olla, no es una ollita. Ya. Cuando tú dices que tu olla está a presión, ¿qué quiere decir? Que la olla la tapa incluso vibra, ¿no? De que el agua se empieza a salir, hay mucha presión dentro de tu olla porque
¿Por qué? Porque no solo es el líquido, sino el líquido que se está evaporando se está empezando a acumular en un volumen pequeño, por lo tanto, la presión ¿hacia dónde? Desde adentro hacia afuera, o sea, golpeando las paredes del, del, del recipiente, está empezando a querer salir. Así que las choques intermoleculares, que serían molécula se golpea contra molécula, ese es un choque intermolecular. Moléculas chocan contra moléculas. Pero aquí te está diciendo que eso genera la presión del gas. No, la presión del gas se genera cuando el gas empieza a chocar contra las paredes de la superficie. ¿Ok? Es por eso que la C es la incorrecta. ¿Ya? Así que vamos así. Ah, no encuentro el material. A ver, te voy a pasar el link. Mm, eh, no puede ser, acabo de llegar a los 1700 seguidores en el canal. Alegre, alegre. Recién me acabo de dar cuenta. Bueno, ahí está. Shumara, qué nombre tan único, Shumara Luana. Bueno, ahí está el link del canal, ahí lo puedes encontrar. Ya vamos a ver la segunda pregunta. Todos, por favor, también únanse al canal, gente, en el canal de WhatsApp. Ya por fin sé cómo grabar directamente con el Meet y no con OBS. Porque cada rato que grababa con OBS, con no sé qué, no sé cómo antes siempre que lo subía y lo ponía en privado para revisarlo, se filtraba, casi lo subía filtrando mis contraseñas. Se filtraba mi escritorio, mis fotos, todo, todo. Por eso la clase de química orgánica no la subí. Porque en media hora está grabando solo mi escritorio. No, y no grabó la clase. O sea, yo resolviendo los ejercicios. Ya. Ahora vamos a ver la segunda pregunta. A ver, ¿qué dice? Las leyes de los gases ideales permiten entender el comportamiento de dichos gases. Estas leyes son empíricas, es decir, se descubrieron luego de realizar diversas pruebas experimentales. Con respecto a las leyes de los gases ideales, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. En un proceso isotérmico, la presión es directamente proporcional al volumen. A ver, vamos a ver. A ver, la segunda proposición dice, durante un proceso isobárico, la presión permanece constante. La ley de Gay-Lussac implica un proceso isocórico. Ok, vamos a la obra. A ver, ¿qué es un proceso isocórico? A ver, la verdad, yo hasta me olvidé, pero yo sé que isotérmico es donde la temperatura es constante. Y isobárico, recuerdo por el barómetro, la presión barométrica, también me acuerdo del el barómetro más que todo que mide la presión. Pues entonces sé que eh, isobárico no va a ser, porque isobárico es donde la presión es constante. Así que, ¿quién te queda? Pues te queda el volumen. Así que, volumen será isocórico. Te está diciendo cuando el volumen es igual.
Ya. La L dice impresa en un proceso isocórico. La L de Luisa será, si era pavo ratón. Pavo, si volumen eh, es. Si el volumen es la constante, entonces P sobre T, entonces es la ley de Gauss. Implica un proceso isocórico. Ah, no, pero estoy viendo si esto es verdad. A ver, Boyle era isotérmico. Isobárico. Isobárico es la ley de Charles. Y Gay-Lussac, sí, es aquí, es, ahí está, sí, es isocórico. Es el último es verdadero. A ver, la segunda. Durante un proceso isobárico, la presión permanece constante. Verdadero. En un proceso isotérmico, la presión es directamente proporcional al volumen. ¿Eso será cierto? A ver. Primero, este es el proceso isotérmico. Presión uno, volumen uno, presión 2, volumen 2. La presión es directamente proporcional al volumen. A ver. No, si se dan cuenta, esto, a ver, A por B, esto es A por B. A por B es constante. ¿Y a qué te recuerda esto? A una IP. O sea, proceso inversamente proporcional. Si fuera de P, fuera así, como este. Pero no es así. Así que no puede ser directa, no puede ser de P. Esto es IP. Así que es falso, verdadero, verdadero. O sea, que es la D. Así que seguimos. Pero creo que no les di tiempo para que se resuelvan. A ver, ahora vamos a ver con otros. A ver. Uy, tesis de práctica. Así que los quiero ver con lápiz y papel. Ya. A ver, el aire es una mezcla gaseosa indispensable para todos los seres vivos, ya que en él se encuentra el oxígeno necesario para realizar su metabolismo. Los 50 litros de oxígeno se encuentran inicialmente a la presión de una atmósfera, se introducen isotérmicamente en un recipiente de 38 litros, determinen la presión final en miligramos de mercurio. A ver, le doy 3 minutos. Resuelvan. Bueno, chicos,
B de barco. Menta. Ah, ah, gente. ¿Alguien de parte de venta? ¿Alguien de otra clave? Aplicó Boyle. Es isotérmico. Listo. Ya. Excelente, venta. Le acertaste. Y ahora vamos a ver cómo se resuelve. Ya. Nos dicen que la presión, si 50 litros de oxígeno se encuentra inicialmente en una presión de una atmósfera, presión uno es de una atmósfera, si tu volumen uno es 50 litros. ¿Por qué presión 1 y volumen uno? Bueno, porque esto es un proceso isotérmico, o sea que hay que aplicar ley de Boyle. Presión uno, volumen uno, presión 2, volumen 2. Listo. Ah, ya se introducen esto a un, a un recipiente de 38 litros y tenemos que calcular la presión. Ya. Entonces, si nuestro volumen inicial era 50 litros y nuestros iniciales eran 1, 50, esto multiplicamos presión, esta es la que desconocemos, no conocemos la presión 2. Queremos hallar la presión final, o sea, la presión 2. Entonces, presión 2 por volumen 2, el volumen 2 es 28. Esto 50 sobre 38, esto es tu presión 2, pero ahí no queda, porque ¿ves? 58, ¿no? 50 sobre 38. Este 50 sobre 38 lo vas a tener que multiplicar. ¿Por qué? Porque esto es en ATM y te piden en miligramos por mercurio. Entonces, este resultado lo vas a tener que multiplicar por 760. Va a ser 50 sobre 38 por 760. ¿Pero por qué? ¿Por qué por 760? Porque 760 es el factor de conversión. Una ATM, una atmósfera, es igual a 760 miligramos de mercurio. Entonces multiplicas con eso y te va a dar esto, la B. ¿Ok? Excelente por ti, Menta. Entonces vamos a ejercicio número 3.
Por aquí, por aquí, por aquí. Ya, vamos. Un ejercicio 4. A ver, nuevamente tú puedes. Es muy peligroso que las latas de aerosol se expongan al color, ya que estas pueden explotar. Cuando una lata de aerosol, que se encuentra a 4 atmósferas y 10 grados centígrados, es colocada accidentalmente cerca de una fogata. Su temperatura alcanza los 293 grados centígrados. Determina la presión final en miligramos de mercurio y dentro del recipiente. Del gas dentro del recipiente. Aumenta, confía en ti. A ver, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Resuelve, chicos, tienen 3 minutos. Vamos, chicos, vamos, vamos. Despierten, despierten. Aquí se va. Miren, aquí el volumen es constante, por lo cual tienen que aplicar la ley de Gay-Lussac. Ahí se lo dejo. Es presión 1 sobre temperatura 1, presión 2 sobre temperatura 2. Avión. ¡Hala! Mente está arrasando. Mente, ¿de qué academia eres? A ver, mente confiesa. Ya. Ya, bueno, yo voy a explicar para los que no pudieron. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Ya. No. Y ya. No. Entonces, borramos esto y ya voy a explicarles. Ya, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya. Primero, nos dicen, vamos a identificar los datos. Una lata de aerosol que se encuentra a 4 atmósferas. Tenemos con otro color, es más, con resaltador. Con resaltador verde. No digo este color verde. Ya. 4 atmósferas y 10 centímetros es colocada accidentalmente, claro, accidentalmente cerca de una fogata. La temperatura alcanza los 193 grados. Pero recuerden que aquí está en centígrados. Pero nosotros necesitamos en Kelvin. Todas esas funciones que, todas estas ecuaciones, digo, claro, todas estas fórmulas tienen que ponerlas en Kelvin. Por eso no. Ya, rojo. Ya. Su temperatura puede alcanzar en 293 grados centígrados. Determine
La presión final en miligramos de mercurio del gas dentro del recipiente. Ya. Entonces, como aquí lo que va a variar es la presión y más no el volumen, de hecho el volumen se va a mantener constante. Entonces, tenemos que aplicar la ley donde se mantiene el volumen. Esa es la ley de Gay-Lussac. Presión 1 sobre volumen 1. Digo, ¿qué digo el volumen? Temperatura. Igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ya. Entonces, tu presión 1, ¿quién va a ser? 4. Presión 1, 4. Tu volumen 1, digo, temperatura 1, va a ser 10 grados centígrados, sí, pero vas a hablar con Kelvin, ¿cuándo es? Se le suma 273, o sea que tu volumen va a ser 283, digo, tu temperatura. Y la temperatura 2, ¿cuánto va a ser? Temperatura 2 va a ser de 566. Y tu presión 2 es tu incógnita, X. Ya. Tenemos 4 sobre 283 igual a X sobre 566. Entonces, de esto que va a salir 4 283 multiplicado por 566 igual a X igual a X, te va a dar, ya, a ese resultado lo que tienes que multiplicarle por 760, porque ese resultado te va a salir en atmósferas, ¿sí? A X lo multiplicas por 760 de lo que te salga aquí, y finalmente te va a salir el resultado que le salió el amigo Menta, que es 60.080, digo 6.080. Así que yo creo que voy a tener mi calculadora para no dejar tanto los números. Ya. Pero sí sale la A, excelentemente. A ver, vamos con el siguiente. Este creo que tiene un poquito más nivel. Vamos a incrementar el nivel. Bueno, en realidad todos tienen nivel porque son de ejercicios de la pre. Y en realidad los de la pre suelen ser más difíciles los mismos ejercicios que vienen en los boletines en el examen, porque en los boletines los profesores se esfuerzan por explicarte el ejercicio y como tienen tiempo, ponen un ejercicio difícil. Ya, a ver, el ejercicio. Ya. A ver, el gas metano puede ser utilizado como materia prima en la síntesis de refrigerantes en la industria. Para sintetizar uno de estos refrigerantes se tiene una muestra de metano que ocupa 19 litros a una temperatura de 27 grados centígrados y 400 milímetros, ¿no? El mercurio determina el volumen que ocuparía en litros a condiciones normales. Sí, este definitivamente tiene más nivel. Ya, a ver,
No, chicos, intenten. Cualquier pregunta, por el chat o a su micrófono. Pasa, Max Hancock. Le ganaron la meta, creo. Excelente, Max. Sí, eso ya sé. Ya. ¿Alguien más coincide con Max? Vamos, chicos. Y entonces, ya, se soluciona entonces. Empiezo a solucionar. A ver, dice, el gas metano puede ser utilizado como materia prima en la síntesis de refrigerantes. En la industria para sintetizar un nuestro refrigerante se tiene una muestra de metano que ocupa 19 litros. Ya, vamos a resultar. A resaltar los datos importantes. 19 litros a una temperatura de 27 centígrados y 400 mililitros de mercurio. Determina el volumen que ocuparía. En litros a condiciones normales. Aquí tenemos los tres. Presión, volumen y temperatura. Así que como tenemos los tres, y va a cambiar de fase, o sea, tenemos que cambiar, no hay nada constante, lo que sea, o bueno, sí hay algo constante. Ya que esto es lo que te está pidiendo un hipotético, pero ese hipotético, en ese caso hipotético, lo que no va a variar son los moles del gas. Por lo tanto, esto es posible. Porque aquí los moles del gas se mantienen constantes. Por ende, mm, la pre, ¿cuál es la temperatura a condiciones normales? 0 grados centígrados, lo mismo que 273 grados Kelvin. Y, la presión en condiciones normales es una atmósfera. No tiene. Ok, entonces va a ser el inicio y el final. Ya. Entonces, tenemos 19 litros con una presión de 400. 400 por 9 litros. Bueno, en realidad es 19. No, 19 sobre la temperatura que es 27 grados centígrados, pero 27 más 233 es 300. Y aquí simplificamos. Ya, aquí es presión, a, presión a condiciones normales es una atmósfera, pero recuerden que una atmósfera es igual que 760 milímetros de mercurio.
que es 760, multiplicado por el volumen. Pero nosotros queremos buscar el volumen, así que el volumen es nuestro incógnito. Ujú. Y la temperatura es de condiciones normales, aquí sí que es 273. Así que luego de solucionar esto, nos va a dar que volumen es igual a lo que dijo nuestro compañero, así que es la C, 9,10. Dios mío, esto es horrible. En fin, la cita, excelente, Max. Vamos con la 6. Ya, ahí te lo pego. Ve, ya, ya, aquí tienen las 6. Ya vamos, chicos, resolviendo, resolviendo. A ver, chicos, vamos resolviendo. Pasa, menta, y Max confirma. Excelente, chicos. Espero que estén en el grupo, que estén en el canal. Ya no vamos a resolver esto, para los que no entendieron. Ya, entonces vamos a ver. Aquí sí van a utilizar su ansiado power up. Entonces, vamos a leer. El gas natural vehicular (GNV) es un combustible más amigable con el ambiente respecto a la gasolina y del diésel, debido a que reduce en un 80% la emisión de óxido de nitrógeno.
en un 95% del diésel debido a que reduce P. Ya. Un conductor llena el tanque de su auto cuya capacidad es de 120 litros con GNV a una temperatura de 27 grados y 1248 de presión. Determina el número de moles de GNV que ingresaron al tanque. Ya. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Tenemos fórmula de Power Ratón y vamos a introducir los datos. Ya. Entonces, capacidad de 120 litros, a una temperatura de 27 grados centígrados, 1228 milímetros de mercurio de presión. Determina el número de moles, ok, así que la N es nuestro incógnito. Entonces, presión, ¿cuánto es? 1248. Volumen, ¿cuánto es? 120 litros. Tu presión, digo, constante de los gases ideales es 62,4. Tu temperatura es de 300. Y N ahí. Así que luego de ese entramado de ecuaciones que lo pasas por aquí, lo pasas por allá, lo pasas por acá, te va a salir simplemente 8 moles. Y tenía razón. Menta y Max. Excelente, vamos con las 7. Esta se da razón. Porque creo que solo tengo 10 ejercicios, pero sí. Si resuelven así todos de rápido, vamos a poner más. No sé dónde lo saco, pero lo voy a poner. Voy a enviar esto también al canal. Casa, sí clavetearon. Uno sí que sí claveteó casi. Me dice, felicidades de la 7. Ya, a ver, la 7. Vamos chicos, resuelvan.
Vamos, chicos. No, Max, no aumenta. La vete. Ya se durmieron. No, está muy difícil. Capaz está muy difícil. No, así es largo el ejercicio. En un minuto más. O en un par. Vamos, chicos. Aquí, aquí tienen que tener en cuenta el número de abogado. Y entonces lo vamos a resolver. Ya miren. Leamos. Las mezclas gaseosas están formadas por la agrupación física de dos o más gases. Dichas mezclas son homogéneas debido a la gran capacidad de difusión de sus componentes. Un recipiente contiene 57 gramos de 2. La fórmula 2, el cual tiene 1,505 milésimas por 10 elevado a la 24 moléculas de nitrógeno y un mol de hidrógeno a cierta temperatura. Si la presión total del sistema es de 5,5 centésimas por 10 a la 5 Pascal, determine la presión parcial en la TM del hidrógeno y del oxígeno, respectivamente. Ok, aquí vamos con presiones parciales. Tenemos que la masa de F2 es igual a 57 gramos. ¿Quién dice que contiene un recipiente de 57 gramos de F2? A ver, el número de moles es igual a 57 gramos sobre 38 gramos por mol. Ok, y esto nos va a dar como 1,5 mol
de F2, ¿no? A ver, claro. Aquí, mira, aquí se divide en 38 porque F, una sola partícula de F es 19, pero como tenemos 19 sobre 2, entonces se multiplica por 2 y con esto puedes sacar el número de mm, moles que tiene el recipiente con 57 gramos de... Entonces, ¿qué sigue? Ya, o sea, sí, entonces vamos con el recipiente número uno, donde dice un mol de H2. Tiene un mol de H2, un mol de H, de hidrógeno. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Ya, una de las cosas más importantes es que tenemos 1,5, 1,05 por 10 a las 24 moléculas de nitrógeno. Pero, entonces, como tenemos todo esto de nitrógeno, tenemos que hallar cuántos moles hay. Si esto es una cantidad de moléculas, ¿en cuántas moléculas hay en cada mol? Bueno, en un mol, siempre, a ver, número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. Entonces, de esto, esta operación nos va a salir que de nitrógeno, ¿cuánto hay? 2,5 moléculas. Dos punto cinco mol de moléculas, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Nos dice que hay que determinar la presión parcial. Pero para primero calcular la presión parcial hay que calcular la presión total. Y la presión total es de, a ver, primero hay que sumar la cantidad de moles. Los moles de F2, que están aquí, los moles de hidrógeno, que están aquí, suman, más los moles de nitrógeno, que están por acá, los 2,5. Esto es igual a 5 moles. 5 moles en total. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Tenemos 5 moles en total. ¿Y de cuánto es la presión? La presión total del sistema es de 5,05 por 10 a la 5. Esta es la presión total. Pero esto está en pascales. Así que como lo pide el problema, como queremos tener todo en ATM, lo vamos a convertir. Hay que multiplicarlo por el factor de conversión de pascales a atmósferas. Una atmósfera es igual a ¿cuánto? A 1,01 por 10 a las 5 pascales. Eso nos va a dar igual a 5 a 5. No, en 5 no. A
No, sí, a 5, está bien. A 5 atmósferas. Entonces, ya tenemos los moles totales y la presión total. ¿Qué es lo que sigue? Ya nos acercamos al final del ejercicio. Como en todo ejercicio, o en lo que apliquemos la ley de Dalton, la presión de, de cada, de cada, de cada gas va a depender de su cantidad de moles. O sea, de lo que ocupan en el recipiente. Entonces, la presión parcial, ¿de qué se pierde la presión parcial? La presión parcial del hidrógeno y del oxígeno. Presión parcial del oxígeno va a ser igual a número de moles del oxígeno, número de moles del oxígeno sobre número de moles totales. Y lo mismo con el, el hidrógeno. Presión parcial de hidrógeno va a ser número de moles del hidrógeno, número de moles totales. Entonces, la primera, bueno, oxígeno, ¿dónde está? Ya. Bueno, oxígeno era. Pero ya veo por qué están confundiendo. Porque la F en realidad era una O. Bueno, la pre siempre viene con esos errores. Siempre un error debe haber. Pero en fin. Bueno, se podía sacar. Claro, se podía sacar de todas maneras. Como no, no podían confundirte, claro. Ya bueno. Del hidrógeno. Hidrógeno y oxígeno. A ver. Del hidrógeno. Ya. Bueno, con el hidrógeno sí se puede. Porque tenemos del hidrógeno, que es número de moles del hidrógeno, está por aquí. Un mol de hidrógeno sobre los 5 de moles de totales. Entonces sería uno entre 5. Pero, claro, es moles de hidrógeno sobre moles totales por la presión total. Entonces sería 1.1 sobre 5 por la presión total que es 5. Entonces esto saldría, mm, la presión parcial de hidrógeno saldría 1 atmósfera. Y como está el oxígeno, presión total sería 1.5 sobre 5 multiplicado por 5. Esto y esto. Entonces, se habla bien. Una pena que esto mal este del eje 2. En fin. Bueno, sigamos.
¿Por qué lo multiplica por 2? Ya. Se multiplica por 2 porque, si te das cuenta, F2 dice, te pide F2. O bueno, en realidad debería ser oxígeno, ese F debería ser la O. Pero se divide en 38 porque dice que hay 57 gramos de oxígeno. Olvidemos que está la F ahí, de gramos de oxígeno. Entonces, a eso, el oxígeno de cuántas moléculas de cuántos átomos de oxígeno, más la redundancia, se forma con dos átomos. Entonces, esos dos átomos miden 19 cada uno. Bueno, pesan 19 gramos cada uno. Por lo tanto, se multiplica, se juntan y eso es lo que vale 38. Es por eso. Porque dice que un recipiente tiene 57 gramos de oxígeno. Entonces, para hallar la cantidad de moles, tienes la cantidad total y lo divides sobre su peso molecular, que es 38. Ya, bueno, seguimos con la 8. Sí, está pesadito. Ujú. Vamos, chicos, la 8. Ya. A ver, 3 minutos, resuelvan.
Bueno, chicos, ya lo voy a resolver. Entonces, miren. Dice, en la producción de cemento se emplea la piedra caliza, cuyo componente principal es el carbonato de calcio. Uno de los procesos es la calcinación de dicha sal, cuya reacción es, a ver, es el bicarbonato de calcio, se- a través de intercambio de energía, se convierte en calcio, óxido de calcio y CO2. Es que nos pide, determina el volumen en litros de dióxido de carbono producido a 47 grados y 0,48 atmósferas. Sigamos. ¿Qué tenemos? Primero, hay que identificar cuántos moles de carbonato de calcio hay. Tenemos 15 gramos de carbonato de calcio y cuánto es la masa molar de cada uno. Bueno, la masa molar es de 100 gramos por mol. O sea que en 100 gramos, en 100 gramos va a haber solo un mol. Así que dividimos. Para hallar la cantidad de moles, hay que dividir masa entre peso molecular y eso es lo que vamos a hacer aquí. Número de moles de aquí sobre 100. Y eso nos va a dar 1,5 por 10 a la menos 1. Listo. ¿Y qué seguimos con esto? Bueno, entonces aplicamos cada ratón. Porque la presión ya la sabemos. 0,48. El volumen también lo sabemos. O bueno, en realidad no. Este es lo que queremos buscar, el volumen. La, esto también lo sabemos. Como está en atmósferas. Entonces es 41 sobre 500. Temperatura. Claro que lo sabemos es 47 grados centígrados. Por lo cual, en Kelvin, ¿cuánto sería? 320 Kelvin. Y moles, aquí lo tenemos. 1,5 por 10 a la menos 1. Entonces, después de todo esto, operando nos va a salir que el volumen es 8,2 litros. Y la respuesta es la A. A ver, chicos. eh, mm, Entonces seguimos. Aunque creo que ya se durmieron. Espero que no. En fin, sigamos, sigamos, chicos. A ver, la 9. Bueno, muy bien esto del grupo. Vamos por la 9 y luego finalmente la 10. Ya, digamos. A ver, chicos, esto está fácil. A ver, vamos, chicos, actívense. Este sí está fácil.
La 9 y la 10 ya son un descanso después de las 7. Las 7 sí es todo satánica. Despierten, chicos. Despierten. Les voy a perseguir en sus sueños también. Bueno, solo quedamos Jennifer y Sergio. Empezamos con 15, la mitad ya desistió, incluso Max. Hmm, ya bueno. Bueno, chicos, ya bueno. Un minuto. A ver. Dice, a partir de la teoría cinética molecular, se deduce que la velocidad media de una molécula gaseosa en la difusión y difusión es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar. Al respecto, indica la alternativa que contiene el gas que se presentará a mayor velocidad de difusión a las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces, ahí están los datos, ¿no? A ver, velocidad de difusión. El, vamos, chicos. Casa. Excelente, Jimena. Profesor, el problema anterior, ¿por qué era 41 sobre 500? Porque 41 sobre 500 es 0.082. Esa es una fracción clave porque que te tienes que memorizar, por así decirlo, porque muchos problemas te van a decir temperatura de 500 Kelvin. Entonces, si tú te sabes, si tú en lugar de poner 0.082, que créeme, sin calculadora con ese número vas a estar sufriendo. Te recomiendo que pongas 41 sobre 500 cuando te den la presión en atmósferas. Porque cuando te dan, pones 45 sobre 500, puedes reemplazar los ceros, o bueno, aquí incluso está el 5 también. Es por eso que recomiendo siempre poner 41 sobre 500. ¿Ok? En fin, ya. Entonces, sigamos. Bueno, aquí hay gente, bueno, a ver, que, bueno, en nivel pre lo vas a hacer claro, así, poniendo tu tablita, en el cual vas a poner gas, peso molar, sobre oxígeno, metano y nitrógeno. Entonces vas a sumar cuánto pesa: 64, 32, 16 y 28. Ya. Entonces, como
Como bien indica el ejercicio, este, ¿quién tendrá mayor velocidad de difusión? Pues ese va a ser quien tenga un peso menos, ¿no? O sea, siempre va a ir más rápido el más ligero. Y por lo tanto aquí es ch. Pero bueno, cuando te entres mucho más a la universidad, incluso, bueno, si ingreses a medicina específicamente, en biofísica te van a hacer un experimento sobre esto, en el cual vas a poner a dos gases en cierto tubito y vas a tener que determinar su velocidad. Perdón, algo así. Salió horrible mi dibujo, pero ah, vas a tener que determinar su tiempo de encuentro. Y en base a eso, con MRU vas a hallar cuál es la velocidad de cada uno. Y la velocidad, y la fórmula que, ahí sí se aplica una fórmula. La cual era peso molecular de uno sobre peso molecular del segundo gas. Es la raíz de esto es igual a la velocidad del 2 o la velocidad del uno. Esto lo van a aprender en el curso de VAX o biofísica aplicada a la ciencia de la salud, que va a ser el infierno cuando entren a medicina. Casi me jalan por eso. En fin, sigamos con el último ejercicio ya. El último ejercicio de la noche. Que es de verdadero o falso. Así que para ir cerrando, para ya ir tranquilo, o quizás no tranquilo, a dormir. Aunque sí, siempre estas clases son para practicar, chicos. Si te equivocas en algo, puedes ir más tranquilo, sabiendo que ya lo practicaste una vez y probablemente la próxima vez que venga vas a tener más chances de solucionarlo correctamente. Así que le voy a dar un par de minutos para que la veten, a ver qué tal les va. Ah, pero esperen, vete, voy a tomar captura de eso y le voy a enviar el grupo. Espera, captura, siguiente, ya, eso lo hago. Ya, vamos a ver el chat. Vamos, chat. Dado. ¿Cree que puede mandar la teoría del grupo? Sí, también le mandaré.
Mm, a ver. Y excelente, Jimena, es dado. Porque mira, dice la viscosidad es la resistencia de los líquidos a fluir. Eso es excelente. Y les, ya como dato, para que les vaya gustando más estudiar medicina, le voy a dar la fórmula de la viscosidad. A ver, directamente del PPT de mi profesora. A ver, así se va a calcular la viscosidad. Así que la fórmula para el... Y esto más que todo es, ¿para qué se utiliza? Bueno, en medicina lo utilizamos para hallar cuando, por ejemplo, la mala alimentación, esto influye bastante, la mala alimentación de los pacientes a veces puede influir en qué tan viscosa es su sangre. Créeme, si la sangre de una persona que tiene altos triglicéridos, su sangre va a ser mucho más viscosa, por lo cual va a tener mayor tendencia a, a que su flujo sanguíneo no sea el correcto, por lo tanto, bueno, los ejercicios van a ser desde un paciente, con tal, con una cantidad de triglicéridos tal. Cuando pasa de cierto límite de triglicéridos, ya te dan un dato. O sea, ese es el dato. Si es anormal, normal, ahí tendrías que aprenderse para hallar los datos y calcular eso. El AR es el radio usualmente va a ser el radio de la arteria, ¿ok? No de la vena. Bueno, es X, eso todavía no lo hay. Eso todavía no se lo aprende. Bueno, esto es verdadero, por lo cual ya, bueno, descartamos la C y la A. La presión de vapor guarda relación inversa con la temperatura. Esto es falso. La presión de vapor de un líquido guarda relación directa con la temperatura, debido a que conforme aumenta esta, mayor cantidad de moléculas pasan a esta de fase de vapor. Así que esto es falso. ¿Verdadero o falso? Bueno, podemos ir diciendo que ya la 3 es verdadero, viendo las claves, jugando con las claves, pero se lo voy a explicar. La tensión superficial es la energía que es necesaria para aumentar la superficie de un líquido. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque, fíjese, la tensión superficial es esta energía que le permite al líquido ocupar en una cantidad mayor de superficie sin romper sus enlaces. Sí, Jimena. Ah, sí, una pregunta. En el caso de punto de ebullición, ¿cuáles eran los que tenían que hervir más? En este caso no me acuerdo si eran los alcoholes y los otros grupos, no me acuerdo más o menos. ¿Podrías explicar después de explicar eso un poquito más de eso? Ya, claro, el punto de evolución sí tiene relación directa con las fuerzas moleculares de la gota de Bragg. Claro. Ah, ya. Bueno, la última es verdadera, ¿no? A medida que las fuerzas intermoleculares, a medida que las fuerzas intermoleculares, a medida que aumentan las fuerzas intermoleculares, en el punto de ebullición aumenta, el punto de ebullición aumenta, ya que es difícil que las moléculas pasen en estado de vapor. Y a ver, en relación con los alcoholes, em, claro, un alcohol, su, su punto de ebullición es bajo, pero ¿cuál es la razón? Principalmente porque no forma bien los puentes de hidrógeno. A pesar de que es OH, el hidrógeno tiene el...
Ya, ya. Como decía, el alcohol va a tener no va a tener tantas fuerzas intermoleculares, principalmente porque es el grupo OH, como tiene bastantes grupos OH en su estructura molecular, estos OH se van a repeler, van a crear, los puentes de hidrógeno no se van a formar correctamente y de los bastantes que se deberían generar, porque es un alcohol, ¿no? Se van a generar, pero esos mismos se van a repeler entre sí. Por lo tanto, el alcohol a temperatura ambiente hierve con facilidad. No es algo que, a pesar de que sus fuerzas intermoleculares deberían comportarse de cierta manera, no lo hacen porque estas empiezan a formar cargas positiva y negativa que se empiezan a repeler. ¿Ok? Por eso que el alcohol tiene un punto de ebullición bajo y tiene un menor peso molecular. ¿Ok? ¿Entendiste, Jimena? Ah, Sí, ya, excelente. Yo creo que con esto, bueno, todavía no marqué la respuesta. Es la D. Es verdadero. El punto de ebullición tiene relación directa con las fuerzas intermoleculares, porque a mayor fuerzas intermoleculares, entonces la estructura molecular va a evitar romperse. Ok, chicos, y bueno, para los que se quedaron al final, muchas gracias por quedarse hasta el final de la clase. Voy a enviar el link del canal por si no están, o bueno, por si Sergio no está, porque por ahí voy a pasar todo el medio del día. Así que, muchas gracias, chicos, buenas noches, cuídense. Hasta la próxima. Que probablemente sea mañana incluso, porque ya estoy de vacaciones. Chao, chicos. chao, buenas noches.